menos 20 y sigue la mañana de la diaria. Ustedes se pueden comunicar, como saben, por el 099-891-888. En un ratito tendremos en la entrevista central al intendente electo de Florida, Carlos Enciso, y entre otras cosas su mirada con respecto a la interna blanca, que este mes va a desembocar en la elección de nuevas autoridades partidarias. Pero antes vamos a abrir el micrófono a periodistas de la diaria. Hoy vuelve Natalia Ubal para hablar de uno de los aspectos que cada vez que se piensa en los primeros 3 meses del gobierno, 3 meses y algo más, 100 días y poco, emerge, y es la cuestión de las negociaciones en el Parlamento, ya que no hay mayoría parlamentaria. Natalia, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Tincho? Todo bien. Negociaciones en el Parlamento, en nuevo contexto político, es el tema que vas a desarrollar hoy. Se me ocurre arrancar pensando en cuáles son los proyectos que están actualmente en discusión a nivel del Poder Legislativo y cuáles son los que se van a venir y van a requerir de negociaciones y de búsqueda de acuerdos justamente en este escenario en el que el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, pero no la tiene en la Cámara de Representantes. Sí, claro, cuando se hace un balance de los primeros 100 días de gobierno hay que tener en cuenta este aspecto. Lo mencionó ayer el presidente Yamandu Orsi en su entrevista con El Observador, dijo que había que, por esta circunstancia hay que ser cuidadosos, dijo, en los anuncios y en las medidas que se proponen. Y esta circunstancia de que al Frente Amplio le faltan 2 diputados, y por más que tiene mayoría en senadores, 2 diputados para aprobar sus proyectos, condiciona muchas cosas, Tincho, porque primero condiciona el envío de proyectos de ley polémicos al Parlamento. El gobierno piensa 2 veces antes de hacerlo porque se expone a un fracaso y si no hay negociaciones previas y si sabe que no tienen las mayorías, ¿no? Puede ser el caso, por ejemplo, de la ley de medios, ¿no? Que en un momento el Frente Amplio siempre estuvo en contra de la ley que se aprobó en el gobierno anterior, pero no ha enviado una nueva ley, claro, y puede estar condicionado un poco por eso. También el mecanismo de ajuste del precio de los combustibles. En un momento se había anunciado que se iba a enviar un nuevo mecanismo de ajuste, una propuesta para eso, y finalmente eso todavía no se ha hecho. Entonces está, por un lado, un poco frenado en algunas iniciativas que pueden llegar a naufragar en diputados, pero por otro lado también precisa de manera urgente votos para iniciativas que son perentorias, como la caja de profesionales, por ejemplo, o la rendición de cuentas. Y ahí ya las primeras señales que hemos tenido, desde mi punto de vista, no han sido demasiado auspiciosas, digamos, para el oficialismo y para el Frente Amplio. ¿Cuáles serían esas señales? La primera, la más fuerte, fue la de la Cámara de Diputados, que votó, sí, es verdad que votó en general el proyecto de reforma de la caja de profesionales. Por parte del oficialismo, del Frente Amplio, se destacó eso, precisamente, que bueno, que el proyecto pudo pasar al Senado, que es donde se está discutiendo ahora. Pero en realidad, si uno mira más en profundidad qué fue lo que la oposición votó, efectivamente, en realidad lo único que la oposición votó fue un aumento de los aportes estatales. Digamos, los puntos más polémicos, que eran el aporte de los activos y el aporte de los pasivos, la oposición no los votó en bloque. Además, no hubo disidencias a la interna de la coalición en ese aspecto, hubo consenso, y ahora pasó al Senado. Y por ahora tampoco tenemos acuerdo, digamos, quizás mañana se concreta un acuerdo, pero lo que sabemos hasta hoy es que no existe un acuerdo, no hay una propuesta alternativa de la oposición para restituir de alguna manera los aportes de activos y pasivos, y tendríamos que el proyecto se estaría votando el martes en comisión y el miércoles en el plenario de esta semana, pero si hay acuerdo, ¿no? La semana pasada se iba a votar el jueves y no se votó. Claro. Entonces ahí ya tuvimos como un primer trancazo, no le llamaría fracaso porque todavía falta dilucidarse qué va a pasar ahora en el Senado y quizás se consiga apoyo para establecer aportes de activos y pasivos, pero Gabriel Odone dijo en la Diaria Radio que esto iba a ser una muestra del tono en el que los partidos políticos querían solucionar sus diferencias, la votación en la caja de profesionales, y por ahora los indicios no son muy auspiciosos. Y lo planteó en términos de proyección del Uruguay hacia el extranjero, sobre todo a los ámbitos desde los cuales se puede tomar deuda, ¿no? Lo presentó en clave de, che, qué papelón que no nos podamos poner de acuerdo o qué malo sería que el país proyecte eso hacia afuera. Bueno, y precisamente hablando de deuda, el segundo punto, que también puede prender una luz amarilla, tiene que ver con la rendición de cuentas, que se envió ya al Parlamento, si no me equivoco, la semana pasada, Tincho, se me pierden los días, ¿fue la semana pasada? Sí, fue la semana pasada. La semana pasada se envió al Parlamento y ahí tuvo como algunas primeras señales de alerta, en el sentido de que, por ejemplo, el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, dijo respecto a uno de los artículos de la rendición que establece un aumento del tope de endeudamiento a 3.450 millones de dólares, él dijo, bueno,
está el oficialismo quejándose del déficit fiscal y de la deuda que dejó el gobierno de Luis Lacalle Pou, y ahora está pidiéndonos a nosotros, al Parlamento, que aumentemos el tope de endeudamiento. Por el lado del Frente Amplio se dice: precisamos endeudarnos porque hay que pagar cuentas que el gobierno de Lacalle Pou no pagó. Por ejemplo, el pago a proveedores de ACE, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, o el pago del Ferrocarril Central y los adeudos que se tenían con ese consorcio. Entonces, y por ejemplo, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo, bueno, que se hagan cargo de sus cuentas, algo así, ¿no? En un tono como bastante beligerante. O sea, de las deudas que quedaron del gobierno anterior. Que quedaron pendientes, ahí va, del gobierno de Lacalle Pou, y Conrado Rodríguez diciendo que no sabía si iban a votar un aumento del tope de endeudamiento, que lo iban a estudiar. Y es una situación complicada para el gobierno, porque si no le aumentan el tope de endeudamiento, recordemos que los argumentos de Conrado Rodríguez eran: solo se aumenta o está habilitado el Parlamento a aumentar el tope en situaciones excepcionales. Y entonces él ponía como ejemplo, se aumentó el tope en la sequía, se aumentó en la pandemia, y esto no es una situación excepcional, decía él, por ejemplo. Pero depende el gobierno de esos votos. Y parece no apostar demasiado las fichas a Salle. En un primer momento se había hablado, quizás los 2 votos que están por fuera de la coalición son los que va a apostar en primera instancia al Frente Amplio. No parece ser por ahora la estrategia, y tampoco parece haber signos del lado de Identidad Soberana como para apoyar. En una de las notas de la diaria del fin de semana, justamente, había gente del Frente Amplio que decía que una de las dificultades que hay al momento de intentar negociar con Salle es que Salle no tiene una agenda asociada a determinados proyectos de ley. Eso se dice desde el Frente Amplio. Y entonces el juego político de, yo puedo darte apoyo para tal iniciativa a cambio de que vos apoyes por lo menos una parte de esto, podamos encontrar un acuerdo intermedio, es muy difícil de hacer con él. Algo que en cambio desde el Frente Amplio no perciben igual con respecto a Cabildo Abierto, que igual que Identidad Soberana tiene 2 bancas en la Cámara de Representantes que pueden ser claves en la medida en que en alguna votación se alineen con el Frente Amplio. Sí, que pueden ser claves, por ejemplo, para el presupuesto, ¿no? Que ahí ya es otro cantar, que es otro de los grandes proyectos que va a venir este año, porque ahí también se puede en la negociación ofrecer algo a cambio, ¿no? Que no pasa tanto con rendición de cuentas y caja de profesionales, ¿no? Es más claro quizás la contrapartida que puede llegar a haber. ¿Y quiénes negocian en nombre del Frente Amplio? ¿Dónde están los negociadores de la bancada oficialista? Esa es precisamente otra de las dificultades, según algunos actores dentro del Frente Amplio. Por ejemplo, la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, que entrevistamos para la diaria el viernes, salió en la diaria del fin de semana la entrevista, y ella decía precisamente que ella veía una falta de negociadores, no solamente en el Frente Amplio, sino también en el Partido Nacional, en el gran partido mayoritario de la oposición. En el caso del Frente Amplio, por ejemplo, en caja de profesionales, los negociadores eran los coordinadores de bancada, y ahora en el Senado, por ejemplo, es Daniel Caggiani, el negociador, pero me contaban que incluso llegaron a llamar miembros del Poder Ejecutivo, ministros del Poder Ejecutivo, llamar por este tema a legisladores de la oposición. Es decir, no vemos tampoco una figura fuerte de peso que esté ahí mediando, o por lo menos hay muchos actores en esas negociaciones. Y del lado del Partido Nacional teníamos una gran figura negociadora que era Gustavo Penades, y después de lo que pasó con la imputación por delitos sexuales, se alejó del Parlamento en 2023, y muchos legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, dicen que, por ejemplo, el trancazo que hubo en la designación de integrantes de organismos de Contralor o de la Fiscalía de Corte, que todavía está pendiente de designación, una figura, fue tema de otra columna, Martín, la semana pasada, pero sí. La designación de un fiscal de Corte, una fiscal de Corte, eso está trancado porque se perdió ese articulador dentro del Partido Nacional, ese articulador con el Frente Amplio, que era Gustavo Penades, que era una figura, y acá viene otro punto, ¿no? Una figura componedora, más allá de dejando a un lado todas las otras circunstancias. La cuestión, ¿no? Delictiva o presuntamente delictiva. O por lo menos hay una imputación de la justicia, pero más allá de eso, en términos estrictamente de la negociación parlamentaria, era una figura componedora. Y ahora una de las quejas que hay, por lo menos dentro del Frente Amplio, es que hay algunas figuras de notorio perfil
confrontativo, como el caso de Graciela Bianchi, que en la entrevista que le hacíamos a Lucía Topolansky ella decía, bueno, no me imagino un negociador con la cara de Bianchi, ¿no? Y Bianchi es un poco la vocera de las negociaciones por la Caja de Profesionales, sí, una de ellas, ¿no? Igualmente se ha mostrado, hay que decirlo también en este punto, muy bastante conciliadora, claro, sí, en este sentido, porque, por ejemplo, está a favor de establecer algún tipo de aporte a los activos. Pero bueno, hay una dificultad por encontrar figuras que de alguna manera articulen, y a veces los acuerdos entre partidos se cocinan entre dos personas en el ambulatorio o en un boliche cerca del Palacio Legislativo. Que hay unos cuantos ahí en la vueltita. Hay unos cuantos. Y van abriendo nuevos incluso. Por ahora no están dando resultado, pero quién sabe, quién te dice. Sí, sí. Hablando de negociación, vamos a escuchar a Topolansky con su mirada con respecto a cómo marchan las negociaciones entre el Frente Amplio en el gobierno actualmente y la oposición en este momento. Un registro en audio que está asociado a la entrevista que salió publicada en La Diaria. La escuchamos. Y la negociación es un oficio. Es algo que requiere determinadas condiciones y determinada praxis. Entonces, todo eso juega difícil, porque no te puedes imaginar un negociador con la cara de Bianchi, porque no tiene, más bien es una mujer de choque, no es de negociación. En realidad en el Parlamento que está negociando más es Bordaberry en el Senado, y en la Cámara de Diputados creo que Conrado Rodríguez y algún otro, pero no, hay algunos que son intensos, diríamos, y entonces después cuando van a negociar, claro, parten de una distancia como si hubiera enemigos. Bueno, decía entre otras cosas Topolansky esto de que no te podés imaginar un negociador con la cara de la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, que habías adelantado, pero también después hubo una mención especial a Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, que a criterio de Topolansky es el que está negociando más, y también mencionó a Conrado Rodríguez. Sí, Pedro Bordaberry tiene un muy buen vínculo con Lucía Topolansky y también tiene un buen vínculo con el prosecretario de la Presidencia, con Jorge Díaz, y es una figura, si bien en términos ideológicos podríamos decir muy distante del Frente Amplio, sin embargo en términos personales con algunos integrantes del Frente Amplio es una figura relativamente cercana en el sentido de que se puede articular, y Topolansky también mencionó en la entrevista, que no escuchamos esa parte, pero mencionó a Carlos Cami en el Partido Nacional, también como una figura componedora, como ya fruto como de ese sector de la Rañaga, y que se siente el Frente Amplio quizás un poco más cercano, una parte del Frente Amplio a ese sector. Y bueno, esos son un poco las figuras que mencionó, pero también decía en la entrevista las dificultades que tuvo el propio Frente Amplio para ceder, ¿no? Hablaba por un lado de las figuras negociadoras, pero por otro lado también de ciertas actitudes desde su punto de vista demasiado inflexibles en la interna del Frente Amplio a la hora de negociar, y mencionaba dos ejemplos. Que no se pudo designar el Consejo, ¿se acuerdan de que había creado la Ley de Medios del gobierno de Mujica? En la primerísima versión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, digamos. Exacto. Las autoridades de ese Consejo de Regulación no se pudieron designar, que se precisaba mayoría especial, y también menciona el caso de la Universidad de la Educación, que ella ponía un ejemplo, decía, bueno, que algunos sectores del Frente Amplio estaban afines a votar igualmente la Universidad de la Educación. Recordemos que el punto conflictivo era el cogobierno, en ese caso, que se votara igual el organismo sin el cogobierno, y que después, en todo caso, cuando se tuvieran las mayorías, se votaba el cogobierno. Y ella decía, bueno, se optó por decir no, o cogobierno nada, y nos quedamos sin Universidad de la Educación, decía Lucía Topolansky en esa entrevista. Bueno. Mandó varias señales a la interna de la izquierda. Claro, porque aparte como el proyecto de crear una Universidad de la Educación, lo hablamos con el ministro Maía acá la semana pasada, está vigente, es una forma de decir, ojo que se va a volver a dar una discusión que de hecho la oposición ya está planteando con respecto a nos interesa que haya una universidad con esas características, pero atención que el cogobierno lo deberíamos cambiar. No quiero mezclar temas, volvemos a Topolansky, hablando de las rigideces, también apuntó otras cosas que escuchamos en el siguiente audio, porque hay otra parte de la entrevista que le hizo Natalia a la ex vicepresidenta de la República que queremos compartir a continuación. En la Caja de Profesionales
Yo creo que evidentemente toda la cuestión jubilatoria, primero es un tema dificilísimo. Lo peor que se puede hacer es simplificar. Y está precedida de toda una discusión que fue bastante entreverada, en donde el Frente estuvo con dos posiciones netamente distintas, y eso creo que fue bastante perjudicial para el Frente. Y ahora recién se instaló la mesa de diálogo, donde hay que poner, no es vuelva a poner lo mismo, voy a poner, no, movete un poquito, pensá que lo tuyo, lo mismo no corrió, pensá por qué no corrió. Vos decís por quienes proponen los que propusieron el plebiscito perdieron. Yo creo que los que propusieron el plebiscito le pasa lo mismo que a los blancos, no asumieron que perdieron. Bueno, y fue perjudicial también para la campaña electoral, el riesgo de perder la campaña electoral, que era más importante que el plebiscito. Y acá hubo incluso de parte de Topolansky señalamientos muy concretos hacia el interior del Frente Amplio, pero no ya por asuntos asociados a gobiernos, 2 o 3 gobiernos atrás, sino con respecto a asuntos que están muy frescos. La discusión que hubo antes de la última campaña electoral, que dividió al Frente a su interior, con respecto a la iniciativa que se plebiscitó sobre la cuestión previsional. Sí, recordemos aquella salida, una de las últimas salidas públicas del expresidente José Mujica, muy crítico con la central sindical, que un poco tenía este trasfondo, ¿no? Hay una molestia muy grande en algunos sectores dentro del MPP con la decisión de la central sindical de impulsar el plebiscito. Se entiende que eso perjudicó las chances electorales del Frente Amplio. No solamente, decía ella después en otro pasaje de la entrevista a Topolansky, los riesgos de perder la elección, sino también el hecho de haber votado quizás por debajo de lo que podría haber votado el Frente Amplio si las energías militantes se hubieran destinado prioritariamente a la cuestión partidaria y no tanto al plebiscito de la seguridad social. Es nada, dejando entrever primero esa molestia que viene de atrás, que viene de la última elección, pero también una señal a futuro, porque tenemos el diálogo social, recordemos, Tincho, que está en pleno curso. Sí. De hecho, hoy hay una reunión por el diálogo social con el Partido Colorado, del gobierno con el Partido Colorado, y bueno, y ahí hay que ver porque los partidarios del plebiscito han dicho que van a poner sobre la mesa la misma propuesta que se hizo durante el plebiscito, que se hizo en el plebiscito, y bueno, y ahí ya Topolansky diciendo, no propongas lo mismo porque perdiste, una señal como a la interna también. Muy fuerte. Sobre todo teniendo en cuenta, o entre otras cosas, teniendo en cuenta que no solo hay sectores con peso en el Frente Amplio en términos electorales, pero también en la militancia, como el Partido Comunista, que estuvieron asociados a esa iniciativa, también el Partido Socialista y otros, sino que además los estudios que se hicieron o los análisis del resultado electoral que se hicieron con votos escrutados, contados después del último periodo electoral, dan cuenta de que una amplia mayoría de quienes votaron al Frente Amplio pusieron la papeleta del sí con respecto a este tema. Y ahí Topolansky igual juega fuerte a decir, bueno, pero perdieron. Sí, no quiero equivocarme, pero era cercano al 80%, ¿no? Sí, el porcentaje, cerca del 70 seguro, 70 y pico. ¿no? O sea, la mayoría clara, no era un matiz, no eran 2 mitades y una un poquito más grande que la otra, ¿no? Exacto. Bueno, Natalia, muchas gracias por este aporte. Te seguiremos esperando por acá. Nos vemos, Tincho.